Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll. Bueno, feliz noche de carnaval. Y para no ser menos, hoy tenemos un programa carnavalero, murguero, dedicado al carnaval y vamos a estar en diversas zonas. Vamos a estar, por ejemplo, no en los lugares obvios como sería Río de Janeiro, no, vamos a tener una comunicación directa con Ecuador, donde también el carnaval es una gran celebración que se lleva a cabo desde hace muchísimos años. Y también vamos a tener un mensaje desde otro lugar exótico en la otra parte del planeta. Nos vamos más hacia arriba del Ecuador. Vamos a estar en Chipre, justamente en las ciudades de Limassol, donde un amigo nuestro está festejando el carnaval y nos manda un mensaje de ese carnaval también milenario. Y aquí en Buenos Aires tengo este libro tan interesante, cuyos autores son Félix Loriácono y David Beltrán Núñez, que se llama Me pasó en carnaval. Es un libro que estuve leyendo, muy interesante, con testimonios de todas las murgas de la ciudad de Buenos Aires, de Avellaneda y de otros partidos convergentes del Gran Buenos Aires, que tiene como bajada de título Anécdotas y relatos ocurridos en los meses de febrero, donde se realiza el carnaval. Bueno, es un libro muy interesante. Habla de los quitapenas, que creo que son de Villa Crespo. También están los de Caballito, los pitucos de Villa del Parque. La verdad que es un libro muy interesante. A mí me encantan las murgas y a veces también las padezco, porque en el Parque Centenario entrenan y a veces a deshoras las murgas, no sé si de Almagro o de Caballito. Así que a estos señores muy influyentes, Loriácono y Beltrán Núñez, les pido que a lo mejor conocen a alguno de ellos y les digan que se ajusten a los horarios. En estos días no están porque están todos en carnaval. Pero bueno, siempre es bueno disfrutar la cultura popular. Y vamos a hablar de ello también entonces con nuestra invitada de hoy, que es Juliana, que va a estar desde Ecuador, y con el embajador argentino, mejor dicho, el embajador de Chipre en Argentina, que es Stelios Georgiades, que en este momento está en Chipre, pero también vamos a hablar con él. Así que, bueno, deben faltar 40, 50 minutos para que termine el carnaval y comience algo también muy trascendente, que es el miércoles de ceniza, que después voy a contar de qué se trata. Ahora vamos a las noticias. Bueno, estamos recorriendo el mundo. Hoy es un día internacional, dado que estamos en una de las festividades más expandidas en el mundo, como es el carnaval, por lo menos en el mundo occidental. Pero bueno, lo hago para trasladarme a Uruguay, pero para hablar de Paraguay. Es una extraña combinación, pero esta combinación lo hace posible una amiga que hace una semana estuvo en el Pen Club de Uruguay. Y es efectivamente Lourdes Espina Wiesel, la escritora paraguaya, la gran poeta paraguaya, que estuvo en la sede del Pen Club de Uruguay para presentar su último libro, El Pacto que te nombra, que fue editado en España el año pasado. Durante el transcurso de la ceremonia, Lourdes leyó algunas poesías pertenecientes a este reciente poemario, que ya leí, es un libro muy interesante y lo recomiendo, pero que apareció en tierras hispanas, todavía está por editarse acá. También incluyó algunas lecturas de
otros libros, tiene numerosos libros editados Lourdes. Spínola Wiesel, por otro lado, es dirigente del Pen Club de Paraguay y también miembro del Pen Club de Argentina. Otro día que tenga un poco más de tiempo, voy a contarles de qué se trata el Pen Club, que es una organización internacional que fue fundada en 1921 para promover la amistad, la cooperación intelectual y, sobre todo, la libertad de expresión para los escritores de todo el mundo. Bien, estamos en Uruguay, en Paraguay, el Pen Club, Chipre, Ecuador, un programa internacional. No podía menos que hablar de otra amiga, una gran poeta italiana, una gran crítica literaria italiana. Se trata de Franca Laimo, quien ha presentado su nuevo libro, ha aparecido su nuevo libro, que se llama Le cercatrici dell'acqua, Las buscadoras de agua. Un libro excepcional, que en la cumbre de la carrera literaria que tiene tan reconocida Franca Laimo en Italia. En este libro, Franca Laimo ofrece a los lectores La cercatrice del agua, un regalo que es en realidad una entrega absoluta a la poesía, al arte consagrado de la palabra. Este libro es una peregrinación en busca de la belleza y la verdad que tiende hacia la luz, un canto caracterizado por la verticalidad de la mirada y el significado fuertemente entrelazado con una dimensión corpórea que reconoce el origen de la humanidad en todo lo terrenal, lo material y la belleza concreta de las cosas. Porque digamos que la verdadera lección que nos da la poesía, y esto Laimo lo sabe muy bien y a menudo no solamente lo recuerda, sino que lo escribe, es esa necesidad insatisfecha de volver a la fuente, a la sed del agua. Y justamente otro poeta, pero esta vez argentino, Hugo Mujica, que recientemente ha ganado el premio Lev en Madrid, un premio extraordinario que se da a los grandes poetas, este poeta argentino dijo sobre Franca Laimo que es descender a las entrañas de la existencia y no limitarse la poesía de Laimo aparentemente de las cosas para dar, como lo hace magistralmente esta poeta, este precioso libro llamado Las buscadoras del agua. Mientras esperamos la conexión con Ecuador, voy a entonces sí contarles hoy qué es el Pen Club, ¿no? Obviamente el Pen Club fue fundado en Londres. Se refiere a pen, que es obviamente lapicera, lápiz, ese artefacto para escribir que enmarca a todos los escritores, pero que también tiene un acrónimo en español que después los vamos a leer porque coincide exactamente. Bueno, el Pen Club representa a poetas, ensayistas, novelistas, periodistas también e historiadores en más de 100 países. En todos ellos, las personas que son miembros del Pen Club luchan activamente contra la censura y en defensa de sus colegas que son perseguidos, sean periodistas o, ya digo, literatos. ¿Cuáles son las características principales que incluye el Pen Club? Tiene algunos objetivos claves: aumentar la literatura, el intercambio cultural y la defensa de la libertad de expresión
a nivel mundial. No es una organización política, simplemente la defensa de la libertad de expresión que tienen todos los ciudadanos y particularmente aquellas personas que publican sus pensamientos en modo artístico o en modo periodístico. Como se sabe, la palabra pen en inglés significa bolígrafo o lapicera, de ahí que se aprovechó en español para convertirlo en el acrónimo PEN, que significa poetas, ensayistas y novelistas. Anillo al dedo. Y bueno, esto engloba todo tipo de escritores con ese acrónimo, ¿no? ¿Cómo es la estructura del PEN Club? Muy bien, cuenta con 149 centros independientes, conocidos como centros PEN, distribuidos en más de 100 países, como mencioné. En toda Sudamérica tenemos una representación en Buenos Aires, como dije también en Montevideo, donde acaban de hacerle este homenaje a Spínola Wiesel, y también en Paraguay. Además de su organización, el PEN Club tiene comités especializados que se enfocan en la defensa de escritores encarcelados, cosa que ocurre mucho, y hubo muchos escritores encarcelados durante el comunismo, detrás de lo que se llamó la cortina de hierro. Muchos grandes escritores rusos fueron enviados a Siberia y el PEN Club luchó mucho por ellos también en África. También defendió a Salman Rushdie contra la persecución de parte del islamismo, no de todo el Islam, y de otros escritores encarcelados en Latinoamérica y en otros países. También se enfoca en la defensa de los derechos lingüísticos. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces hay sintonías lingüísticas que son perseguidas, minorías, como dice la escritora Martínez Pérsico, o lenguajes minorizados. Hoy también, si tenemos esta conversación con Ecuador, vamos a hablar de porque el libro que vamos a tratar está escrito con un lenguaje que incluye muchas fonéticas y usos de los afrodescendientes en América. Ayer estuve viendo sobre todo un video de una de las provincias más pobres de Ecuador, que es donde transcurre la novela de Juliana, que es la provincia de Esmeraldas, que está al norte, lindando con Colombia, que tiene unas playas maravillosas. Allí se cultiva muchísimo el cacao y el café, pero tiene una gran pobreza y allí hay muchísima población afrodescendiente. Cuando esté la comunicación con Ecuador, eventualmente me avisan y yo voy a seguir contándoles lo que es el PEN Club. Así que esta defensa de estos derechos minorizados lingüísticos incluye la defensa que hace el PEN Club, pero hay otro rubro más especializado, como a veces hay en los códigos procesales, en la mujer. Hay comités especializados en defender a las mujeres escritoras que son muy perseguidas, sobre todo en los países islámicos. Digamos también que las mujeres eran perseguidas en el siglo XIX en los países cristianos, tanto que casi todas han comenzado a escribir con seudónimos masculinos para poder editar sus obras. El más conocido es el de George Sand, ¿no? Esa mujer que se vestía elegantemente como dandy masculino para poder ser aceptada en los círculos literarios de París y que luego se va con Chopin a Mallorca, un poco por el destierro del rechazo tanto a ella como a él. Así que pasan una temporada ahí y allí escribe su libro más exitoso, Una temporada en Mallorca, la siempre recordada George Sand. Y para cerrar, digamos, la historia sobre el PEN Club, quiero decirle que gracias
a la movilidad de la gente del Pen Club, se han salvado muchas obras del fuego y muchos escritores de las cárceles. Bueno, vamos a ver si podemos ir un poco a un tema musical que haga de intermedio en este programa de carnaval, si lo tenemos por ahí, que hay una batucada, algo que era nuestra cortina del día de la fecha, y seguimos con el ambiente de carnaval. Allá vamos. Bueno, estamos en tierras muy australes, donde hace mucho calor. Estamos al sur del continente americano y nos vamos a trasladar hasta la mitad exactamente de nuestro planeta, el famoso Ecuador, que he tenido la suerte de cruzar en barco hace 2 o 3 años. Una experiencia maravillosa. Pero esta vez estamos en Ecuador para presentarles a Juliana Ortiz Ruano, que es una escritora ecuatoriana que tiene entre los galardones que ha obtenido el premio Joaquín Gallegos Lara a la mejor novela del año, que lo obtuvo en el 2022 por su novela de la cual vamos a tratar ahora, Fiebre de Carnaval. En sus obras explora, entre otros temas, las costumbres y la realidad de la población afroecuatoriana tal cual les venía comentando. Así que si la tenemos por Zoom a Juliana, quisiera saludarla. ¿Cómo estás, Juliana? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación y por el Bueno, buenas espacio. tardes para vos todavía. Aquí ya estamos en la noche. Y bueno, estamos en las últimas horas del carnaval. No por nada te hemos llamado en carnaval, dado que tu novela Fiebre de Carnaval ha obtenido este premio que menciono y también ha sido editada aquí en Buenos Aires. ¿Cómo te sentís con esta edición en la Argentina de tu libro Fiebre de Carnaval? Bueno, me siento muy contenta, primero porque me gusta mucho la editorial Concreto, me parece que tiene un trabajo muy cuidado y también he podido conocer algunas autoras gracias a la edición que hace pues Afri Speleiter, la editora. Por ejemplo, a Malène Denis, ¿no? Ella editó Litio, esta novela que a mí me gustó mucho cuando la leí. Yo la compré por Penguin, pero sé que la primera editora fue Concreto. Y es una novela que me encanta. Entonces, cuando llegó la oportunidad de poder publicar en Buenos Aires con ella, fue como una gran oportunidad y me sentí muy contenta. Sí, no es habitual que se publiquen libros de origen ecuatoriano en la Argentina. Seguramente hay una literatura muy interesante, como es la tuya, ¿no? Porque la novela tuya sobre Carnaval, La Fiebre de Carnaval, fue una novela bien recibida por la crítica. Y bueno, este año recibiste también otro premio de la Ópera Prima, ¿puede ser? Sí, bueno, el premio del Primo Romanzo Latinoamericano también fue en el 2022, así como el Joaquín Gallegos Lara. Y en el 2025 ganamos el PEN Award para traducción en el Reino Unido, ¿no? Esos son los premios que ha tenido la novela, por suerte. Y Bueno, en general ha sido una novela que me sigue dando sorpresas porque como es una novela muy local, muy pensada en un territorio muy pequeño, de hecho toda la obra transcurre en un barrio, ¿no? sí, de Y hecho pues para mí estuve, sigue siendo una sorpresa que pueda ser leída en otros espacios, en otros idiomas. estuve leyendo tu libro y me encontré con unos encuentros, digamos, de un habla que a la vez uno va descubriendo, porque es un habla que incluye muchos
modismos que supongo son originarios de África y que están enrevesados con el idioma castellano y forman casi otro tono coloquial, ¿no? Sí, es algo que, por ejemplo, Kamau Brathwaite, que es un filósofo que a mí me gusta mucho, que es de Barbados, él llama lenguaje nación, ¿no? Un poco para pensar un poco más allá de la oralidad, ¿no? Él dice que de alguna manera esta lengua sumergida, que tuvo que ser sumergida en la época colonial, emerge a través de la poesía popular, y para él la poesía popular era la música, no era necesariamente la poesía que se escribía desde las academias, sino la música del carnaval, ¿no? Y él hace todo un análisis filosófico e histórico de la música del carnaval del Caribe anglófono. De alguna manera da cuenta de cómo a través de la música emergen otros lenguajes, otras formas de habla que hablan de una resistencia, ¿no? De una comunidad que fue obligada a olvidar su lengua materna. Y es muy interesante ese trabajo que surge in between entre la lengua colonizadora y lo que hace el colonizado para sostener de alguna manera su cultura lingüística. Y de alguna manera lo que sucede es una especie de glitch entre una lengua y la otra, ¿no? Y es muy interesante. A mí me encanta esa posibilidad lingüística que se crece y que nace en esa complejidad, en ese choque. Y creo que lo que quería hacer de alguna manera era trasladar el concepto de Brathwaite, ya no en forma ensayística, sino a través de la ficción, un poco analizando la música que sonaba en el Carnaval de los 99, que además fue un momento muy complejo, donde el lenguaje también se resignificó, porque pasamos de ser un país que tenía su propia moneda a ser un país dolarizado, Exacto. de tener dólares americanos, ¿no? Y un poco doy cuenta de eso a través del lenguaje. Bueno, justamente en la presentación del programa de hoy presentamos este libro que se llama Me pasó en carnaval, de Félix Loiácono y David Beltrán Núñez, donde habla de las murgas porteñas de la ciudad de Buenos Aires, donde resiste no solamente en los tambores y los cánticos y los bailes de los afrodescendientes tomados por los porteños, hay muy pocos afrodescendientes en Buenos Aires y prácticamente en las murgas, que son muchísimas, una por barrio, no lo hay. Sin embargo, la africanidad está presente en las canciones, en la resistencia a la crítica del poder. La mayoría de las murgas son sátiras a personajes de la política o de las religiones, es decir, todo lo que significa la opresión. Y en este momento, en los corsos, se llaman corsos los de Buenos Aires, están desfilando estas murgas con sus baterías y con sus canciones tan importantes. Pero bueno, lo cierto es que estamos en Ecuador, donde también vi que hay una tradición andina con el carnaval. Estuve viendo vídeos, y así lo contaba antes de que aparecieras en cámara, de la provincia donde transcurre esta novela, que es en la provincia de Esmeraldas, y también estuve viendo sobre el carnaval ecuatoriano y vi que también hay un carnaval andino que se parece mucho a los carnavales del norte de la Argentina, las provincias de Jujuy, Salta, sur de Bolivia, donde también los instrumentos son los instrumentos andinos. ¿Qué podés contarnos de esos carnavales que en realidad no son de los afrodescendientes, sino de los aborígenes de América? Sí, bueno, en Ecuador hay un montón de pueblos y nacionalidades originarias, ¿no? Indígenas, pero que tienen su propio nombre, su propia lengua también. Y la andinidad, el Ecuador es un país bastante andinocéntrico en ese sentido. Se conoce mucho lo andino, pero pues Esmeraldas es otra cosa, ¿no? Esmeraldas también tiene una población indígena de pueblos originarios, Chachi, Épera y Aguá, y hay un entrecruzamiento también entre en la cultura indígena de la costa con la cultura afrodescendiente, que también es una cultura, digamos, indígena, que fue indígena en África y que pasa a convertirse en una diáspora, pero también tiene sus orígenes y tiene su arraigo con la tierra, ¿no? Que finalmente eso es lo que es ser indígena. Em, a mí me interesa mucho pensar desde la costa, desde los pueblos de mar,
precisamente porque en el Ecuador, no importa de qué región seas, vas a aprender más de los Andes que de la costa. Ah, ujú. Entonces, creo que mi proceso de escritura también va de la mano de centrar un poco mi mirada hacia esos lugares que el Ecuador no te deja mirar, ¿no? Ni siquiera a través de la educación. De hecho, yo soy de una isla que queda entre Colombia y Ecuador, está muy cerca además a Panamá y tiene un vínculo muy fuerte con el Caribe. Entonces, a mí me interesa mucho pensar en cómo estas identidades de esta zona fronteriza, además de una frontera bastante sorteable, que es una frontera acuática, cómo dialoga con otros territorios, con otros estados-naciones y cómo se va hermanando con otras culturas. Hace poco, bueno, hace un año, leí la historiografía del carnaval que escribió Ezequiel Seidenberg, que me gustó mucho, que se llama La Fiesta de los Negros, y también he tenido la oportunidad de conocer al colectivo afroargentino de Buenos Aires, ¿no? Ah, qué Hay mucha bien. gente de Cabo Verde, y Sobre entonces todo me de parece Cabo muy Verde. interesante ver también Así es. cómo, y además que hay rastros que va quedando que a veces no los conocemos, pero uno sí los puede leer. Pienso, por ejemplo, en todos los símbolos adinkra que hay en los barrios que me dijeron que eran de las personas afrodescendientes, donde estaban ubicados en Buenos Aires. Y hay un montón de símbolos que cuando uno sí puede acceder a esa simbología puede dar cuenta de eso. Lo mismo pasa en Ecuador, ¿no? En Ecuador, por ejemplo, en la región de los Andes, también hubo una presencia africana muy fuerte que que de alguna manera ya no está tan fuerte ahí, digamos visiblemente, pero hay símbolos de esas festividades, incluso andinas, que se parecen a muchísimas festividades del Caribe, ¿no? Recordemos que igual en los Andes hubo mucha gente descendiente de Jamaica que trabajó ahí en el ferrocarril. Bueno, yo creo que lo que hay, para mí el carnaval es una fiesta afroindígena, pero también es una fiesta subalterna, en el sentido de que las comunidades que se contagian del carnaval, para mí nos hacen recordar que ni lo afro ni lo indígena es una esencia, sino es una cultura, una historicidad que se puede compartir con las personas que están alrededor también, ¿no? Por ejemplo, Esmeraldas, como lo decía, es una comunidad afrodescendiente también, mayoritariamente afrodescendiente, Ujú. pero hay mucha comunidad mestiza, hay mucha comunidad indígena, de la sierra, de la costa, y hay un contagio en el carnaval de la cultura afro, que es la que predomina, pero es una cultura que se comparte con todos de alguna manera. Y a su vez, en el carnaval mucha gente de los Andes viene a veranear a la costa, a la zona de donde yo soy, y también se pone la música andina allá para que ellos también se sientan parte, ¿no? A mí me gusta mucho eso del Claro. carnaval, que habla de un intercambio, ¿no? De la única posibilidad, aunque sea evanescente, de juntarnos y de ser una masa, ¿no? Que se puede rozar de otro modo, que se puede tocar de otro modo, ¿no? Además, Para mí va por ahí. además contarte, Juliana, que el carnaval es una fiesta saturnal, este, que tiene su máxima expresión durante el Imperio Romano, digamos, Claro, pero que también incluye no solamente esta adopción de diversas etnias, tal como la africana en América, bueno, ni hablemos de Brasil, pero esto que me contás de los aborígenes, el carnaval Colla, de la etnia Colla, que tenemos en el norte de Argentina, obviamente el carnaval boliviano, que es muy intenso, muy colorido, pero recordar que también está el carnaval del Mardi Gras, también en New Orleans, y claro. también, por ejemplo, el carnaval de Venecia, donde se fusiona Oriente con Occidente en una ciudad única como lazo y bisagra de las dos grandes culturas. Y a propósito, después de ti tengo una comunicación del embajador de Chipre aquí en Argentina, que está en este momento en Limassol, que es la segunda ciudad de Chipre, la otra es Larnaca, donde están festejando en este mismo momento un carnaval que es muy extraordinario por lo que pude ver, y que además lo bueno que tiene toda esta combinación es que el embajador, que es Stelios, ha estado hace una semana en un carnaval de una provincia mediterránea que no tiene afrodescendientes, que es la provincia de Entre Ríos, donde hay el carnaval del pueblo de Gualeguaychú, que tiene un nombre, como verás, aborigen,
y de población blanca, que tiene un carnaval extraordinario donde el embajador compara estos dos carnavales, el de Chipre y el de la pequeña ciudad de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, como grandes manifestaciones de pueblos pequeños. Y sin embargo, este carnaval que nos une a todos, por lo menos en Occidente, en una fiesta no religiosa, y que es una fiesta milenaria de la que nadie puede apropiarse y de la que todos se aprovechan y utilizan para combatir el poder, la ignominia, los desclasados, los opresores, porque es así en todos los carnavales, la manifestación del pueblo, bueno, de allí las máscaras, los disfraces y demás. Así que el carnaval nos une, pero en este momento a nosotros, gracias a la editorial Concreto, nos está uniendo tu obra, que la verdad yo recomiendo leerla porque tiene un lenguaje que tal vez desconozcamos, pero que es muy rico con toda la explicación que nos diste. Sí, muchas gracias. A mí me hace muy feliz que puedan pues leer allá una novela y que se puedan acercar un poco más a un pedazo pequeño de la cultura afroecuatoriana de la costa, ¿no? Porque también hay una cultura afroecuatoriana de la sierra, que tiene sus distinciones. Entonces, Sí, me hace muy feliz que de sí, alguna manera la novela sea una puertita pequeña que se abre para poder revisar una cultura que es mucho más grande, mucho más compleja, ¿no? Pero sí. sí, me hace muy feliz igual. Fíjate vos que también tenemos una cultura de lo andino, que es la columna vertebral sobre la cual vibramos todos los países. Nosotros aquí en Buenos Aires estamos lejos de los Andes, estamos a 1000 kilómetros, pero sin embargo Buenos Aires no es el centro de Argentina, ni del mundo tampoco, pero la Argentina también vibra con los Andes y que nos une a todos también como el carnaval en una cultura que nos enlaza hasta desde Venezuela hasta Tierra del Fuego. Así que todos nos sentimos hermanos con esta columna vertebral que nos une, pero también con este carnaval internacional que yo te agradezco mucho que a través de tu novela podamos introducirnos no solamente en tus personajes, sino también en la provincia de Esmeraldas. Por lo menos a mí, la lectura de tu libro me llevó a visitar vía YouTube, claro, la provincia de Esmeraldas, de la cual desconocía todo. Así que bueno, Juliana, te agradezco mucho, te deseo éxito en Ecuador, parece que ya lo tuviste bastante, y espero que tengas éxito en Argentina y que tu editorial te traiga para la próxima Feria del Libro del 2026, o bueno, te esperamos aquí en la Feria del Libro del 2027. Ay, ojalá que sea. Me encanta Buenos Aires y ojalá pueda volver pronto. Bueno, vamos a hacer palanca con la editorial Concreto para que puedan traerte acá y que nos des estas Gracias. muy interesantes explicaciones desde un punto de vista renovado sobre la literatura de Hispanoamérica. Gracias, Juliana, por estar con Muchas nosotros. gracias. Feliz carnaval. Igualmente, disfruten. Gracias. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Un lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar, Campana 3000. Bueno, lo que ustedes están escuchando es a Batería da Salgueiro, una de las comparsas que tuve oportunidad de escuchar en un ensayo en Río de Janeiro una vez que estuve por allí, no exactamente en el carnaval. He visto también el Carnaval de Río,
que es esplendoroso y que ha dado tanta literatura también, ¿no? Tantas canciones bellísimas que todos recordamos. Y bueno, el carnaval, como esta festividad saturnal que viene del Imperio Romano y aún antes, tendríamos que darle un poquito más de importancia desde el aspecto cultural, dado que está en mucha literatura, hay de literatura rusa también, mucha europea y americana, con temas de carnaval. Pero hoy estamos también en Argentina con este libro maravilloso que habla de todas las comparsas que han pasado y pasan en este momento en Buenos Aires, donde ya estamos a punto de cerrar el carnaval, de estos dos autores, Félix Loiácono y David Beltrán Núñez. Y entonces dice esto, les voy a leer porque es interesante: evocar y narrar los dos componentes privilegiados por los artífices de este texto tan particular, ambos de extensa y reconocida trayectoria en el campo de la cultura de los sectores populares. ¿Qué hay más popular que el carnaval, no? Eso que nunca se constituye como algo separado de las condiciones materiales de la existencia. He aquí con ustedes un libro que confirma todos estos pensamientos de una forma sutil y cuidadosa, hecho a base de retazos, de burjeos, de delicados filamentos, que también incluye a sus autores como partícipes. Ellos son partícipes culturales y activos de las murgas. Creo que uno de ellos es de la murga de Villa Crespo. Y sin embargo, no por eso esta compilación de Me pasó en carnaval impide delinear de manera precisa, diáfana, las modalidades y los temperamentos que configuran el festejo contemporáneo del carnaval en el Río de la Plata. También tenemos el carnaval de Uruguay y también acá enfrente, en Colonia, donde he tenido la oportunidad, junto con el cantante Jabor, de unirme a una llamada. Las llamadas son como las baterías en Río de Janeiro, que van circulando por las calles empedradas de Colonia y toda la gente detrás de ellos. Realmente tuve una experiencia muy interesante participando de esa tamborileada tan importante como ustedes están escuchando ahora, pero en versión afrodescendiente brasileña, ¿no? Y bueno, contarles que esta festividad, bien vale la pena recordarlo, es una de las manifestaciones artísticas más relevantes de nuestra región, a partir de la popularidad revigorizada y experimentada en las últimas décadas, luego de años oscuros de penuria, ninguneo y persecución. Quiero recordar que cuando acaeció la dictadura cívico, no me cansaré de decirlo, eclesiástico y militar, lo primero que hicieron fue suprimir las festividades populares, entre ellas el carnaval, que estuvo prohibido hasta 1983. Sin embargo, con la democracia, como si fuera una flor de invierno, los carnavales volvieron y se destacaron muchísimo en la provincia de Corrientes y en toda la provincia de Entre Ríos, donde estuvo en Gualeguaychú. Así que bueno, vamos ahora a ver si podemos comunicar toda nuestra historia con nuestro querido embajador Stelios Georgiades, que en este momento está en su ciudad natal, Limassol, disfrutando del carnaval de Chipre, luego de haber visitado el carnaval de Gualeguaychú. Vayamos a escuchar su comentario desde allá, desde Chipre, y vamos a ir pasando unas fotos referidas a todos estos actos. La primera vez que visité la ciudad de Gualeguaychú era hace 2 años, cuando tuve la oportunidad de ver el desfile, que me impresionó mucho, porque no podía creer que una ciudad tan chiquitica podía organizar un carnaval tan enorme y tan bien organizado, un desfile que necesita muchos recursos, mucha artesanía, mucha organización atrás,
muchos patrocinios. Es impresionante lo que hace la ciudad de Gualeguaychú y los felicito por este proyecto enorme que tiene en base a las tradiciones de Gualeguaychú. No es algo que es em, reproducido, es algo que viene del humor de la gente, de la alegría y de am, a- la parte artística de esta ciudad. Em, para mí las similitudes de nuestros carnavales entre Argentina y Chipre son muchas porque en mi ciudad, donde celebramos el mayor carnaval de Chipre en Limassol, tenemos muchas influencias latinoamericanas. Esto empezó desde el periodo de los años 30, cuando empezamos a usar los ritmos de tango en Chipre, en las gran fiestas de carnaval que se organizaban en ese tiempo en los teatros y los cinemas, de donde sacaban todas las sillas de los teatros y los cinemas y ponían orquestas en el palco y allá bailaban tango y otros ritmos latinoamericanos y también muchos disfraces empezaron especialmente en la década de los años, en la década 50, empezaron a incorporarse en el carnaval de Limassol en Chipre. Disfraces como de América Latina, como de Brasil, Cuba, etcétera. Entonces, Gualeguaychú tiene este aspecto que es muy fuerte, el aspecto latinoamericano y las carrozas, etcétera. Entonces, en este aspecto tenemos muchas cosas en común. Una diferencia es que en mi ciudad celebramos en muchos bares, en muchos clubes, en las discotecas, en los hoteles, en las asociaciones y en las casas privadas. Celebramos el carnaval organizando fiestas con disfraces, competencias y es muy alegre ese aptitud porque salimos en las noches disfrazados, muchas noches de carnaval que dura 11 días y este cambia todo el aspecto de toda la ciudad por 11 días. Y esto no lo vi en Gualeguaychú porque las fiestas, los desfiles están concentradas en lugares específicos. La sensación que tengo personalmente cuando empieza el carnaval es que que empieza un periodo, nos da el señal, esa temporada, que es un periodo que podemos dejar las máscaras, porque todo el año llevamos máscaras al trabajo, en la sociedad, caminando en la calle. Estamos, tenemos que controlar cada movimiento, cada gestión, cada palabra. En el carnaval las cosas son más relajadas. Dejamos las máscaras y ponemos las máscaras artísticas y sale nuestra parte artística, nuestra parte creativa y podemos acercarnos mucho más a las otras personas. Las clases sociales pierden un poco su rigidez y además podemos estar, incluso hacer paz con personas que todo el año estábamos lejos y no queríamos acercar. Las máscaras nos ayudan a acercarnos y esto es lindo. Y además es un periodo sensual porque en Europa el carnaval es bien posicionado
en la primavera, cuando termina el invierno y se despiertan nuevas sensaciones del cuerpo, las hormonas, y esto nos pone en una situación más erótica, más sensual, y por eso pienso que el carnaval se creció mucho en Europa, y ahora en América Latina, que es verano, el carnaval se pone también sensual porque la gente no necesita llevar y usar tanta ropa. Entonces, seguramente el carnaval en los dos continentes tiene que ver mucho con la sensualidad. Muchas gracias y os deseo un lindo carnaval. Mis saludos de Chipre. Tengo que informar a los argentinos que este año estoy en el Carnaval de Chipre con un fotógrafo argentino que está documentando y sacando fotos de todas las actividades de nuestro carnaval aquí en Limassol, Chipre, y espero que el año que viene vamos a poder presentar esta exposición en Buenos Aires para que los argentinos vean cómo es el carnaval de Limassol en Chipre, y en los próximos años espero que van a poder disfrutarlo en vivo aquí en Limassol. Muchas gracias. Bien, hemos escuchado las palabras de Stelios, que no solamente recorrió el carnaval de Gualeguaychú y también el de Limassol, sino que nos dio también su interpretación personal de lo que verdaderamente significa el carnaval, donde, bueno, aparentemente nos ponemos las máscaras y sin embargo parece ser que la vida social de cada día es cuando llevamos las máscaras y nos ponemos las máscaras artísticas, cuando llega el carnaval y todos nos manifestamos. Quería comentarles, tengo por acá, estuve hablando también desde Italia, el libro de Franca Laimo, acá tengo la portada del maravilloso libro de Franca Laimo, se lo quería también mostrar porque es una delicadeza de esta poetisa siciliana con este nuevo libro que se llama Le cercatrici d'acqua, las buscadoras de agua, que ha escrito esta refinadísima poeta de la ciudad de Palermo, en Sicilia, como conclusión de una obra muy buena en los últimos 30 años y seguramente seguirá sacando libros. Bueno, pero estamos en carnaval, tenemos la batería por ahí de batucada, un segundito que tengo que buscar un temita para leer el miércoles de ceniza. Bueno, esta es la batería de Salgueiro, vamos despacito, ya dejando el carnaval. Los grandes fuegos del carnaval se van convirtiendo en ceniza, los atracones, porque claro, ¿qué es el carnaval? El carnaval es el periodo en el cual había que comer, porque después se iniciaba la cuaresma, que había que hacer ayuno, 40 días de ayuno, o comiendo lo mínimo, y entonces de la carne viene el carnaval, y donde la gente se daba los gustos, los excesos, en la comida, en el sexo, en el baile, en la música, en la bebida, porque después venían los 40 días de reflexión, ¿no? Entonces nos vamos despidiendo, porque ya va a empezar dentro de un ratito nada más el miércoles de ceniza, que es el día que marca oficialmente el inicio de la cuaresma, un periodo, como todos sabemos, de 40 días de preparación espiritual antes de la Pascua o Domingo de Resurrección, que eso fue la versión de la Iglesia Católica, pero que era también en los milenios anteriores un periodo de reflexión que comenzaban las civilizaciones que estaban alrededor del Mediterráneo. Lo cierto es que el significado de la ceniza es porque es un símbolo bíblico que representa la fragilidad de la vida, el arrepentimiento y la voluntad de conversión.
se obtiene tradicionalmente al quemar las palmas bendecidas en Domingo de Ramos del año anterior, ¿no? Del año anterior lo que quedó, ya seco, se quema. Durante el rito, en el caso de la Iglesia Católica, el sacerdote traza una cruz en la frente de los fieles mientras pronuncia frases como, muy famosa y muy sentida, polvo eres y al polvo volverás. Pero nosotros estamos del lado del carnaval y en el carnaval nos vamos a despedir en este bonito programa que tuvimos hoy de Ecuador, de Roma, de Montevideo, de Paraguay, de Chipre, con todas estas versiones del carnaval. Y nos vamos a despedir con el carnaval de Limassol y los vamos a dejar con una alegría antes de comenzar el miércoles de ceniza. Los espero el próximo martes en una nueva edición de Sendero de Escritores aquí en Radio Cultura. Que disfruten.